Eh, Ahorita todavía creo que no muchas personas están dispuestas a que sean operadas por un robot. ¿Por qué? Bueno, porque es una máquina todavía y todavía no tenemos como que la cultura de que seamos intervenidos por un robot. Pero ya existe, entonces sí, ya hay cirugías que hacen esa parte. Eh, Se ha empezado, por ejemplo, desde que se empezó a usar lo que es la cirugía laparoscópica o ese tipo de cosas que tienen que ver con menos interacción humana o con abrir menos el cuerpo para que sea de mejor calidad la cirugía. Entonces, con eso se ha empezado. Pero sí ya existe. Hay un robot, el más famoso se llama Da Vinci, que es el robot para cirugía. Entonces, es más o menos de este tipo. Es lo que se hace es el médico, el que está realizando la operación, está manejando la máquina y el robot es el que está realizando la cirugía. O, bueno, para los entrenamientos también se pueden llevar a cabo por medio de robots. Eh, pero ¿cuál es la desventaja de eso? ¿Cómo, ¿Cuál es la desventaja? ¿Por qué no se hace o por qué no está tan desarrollado ese sistema? Si ofrece muy buenas ventajas. El principal problema es cómo hacer que el robot que está operando o que está haciendo la cirugía pueda transmitir qué está tocando hacia el médico que está manejando el otro robot. O sea, cómo el médico pueda sentir lo que el robot está tocando. Y eso es el principal problema, porque no podemos poner múltiples sensores de tal forma que me muestre qué es lo que está tocando, porque estaría contaminando también al paciente. Entonces eso se trata de evitar. Por lo tanto, ese es el mayor problema, que el médico pueda sentir lo que el robot que está haciendo la cirugía está tocando. Y si está tocando algo muy suave, entonces que el médico lo pueda sentir. Y si está tocando algo duro, bueno, que también lo pueda sentir. Pero en sí ese es el problema real. Entonces para el sentido del tacto, lo principal es que se pueda transmitir esa sensación. La sensación no es más que una fuerza. Al tocarlo, nosotros estamos ejerciendo una fuerza, una presión. Entonces, esa fuerza es la que se puede transmitir hacia el otro robot. En el caso del entretenimiento, bueno, los juegos. ¿Qué, ¿Qué interesante sería de que en el momento que ya te elimine un juego, no sé, que te dispare, puedas tener una sensación de que sí, para que te hagas el muertito, ¿no? Entonces, esa sensación nada más. Bueno, porque ahorita te eliminan y dices, ah, ok, game over, entonces vuelves a empezar el juego y listo. Pero no sientes nada. Entonces que exista una interacción, ¿no? Para que sea bilateral entre el juego y y el que está jugando. Entonces que exista una interacción de sentido. Visual ya existe. Está el mismo juego, la misma pantalla. Entonces puedo ver todo. Pero no puedo sentir. De la misma forma, por ejemplo, cuando estoy utilizando un control de juego como el Wii, aunque eso ya tiene este, un, algo de áptico, porque puede vibrar, entonces me puede transmitir alguna sensación. Pero qué bueno fuera de que yo pueda utilizar una raqueta y estoy utilizando en el, no sé, en el Xbox o en cualquier otro juego que le puedo dar y pueda sentir a la hora que está tocando la pelota, ¿no? Entonces a la hora de darle que pueda sentir. Sin embargo, hago el movimiento pero no siento nada. Entonces como que la interacción se pierde y se le pierde un poco de interés. Pero bueno, en eso se está trabajando para que se pueda hacer ese tipo de interacción. En el caso de los teléfonos, hay también ya hay algunas aplicaciones en las que puedo estar chateando y enviarle un zumbido. Como el primer intento es el zumbido, el que se le envía en algunas interfaces ya existe un zumbido, entonces se le puede enviar. Para, para el caso de algunos otros teléfonos celulares, encontré esta aplicación. Oh, bueno, encontré esta aplicación a ver.
es Immersion. No. Es una aplicación en Android. Lo que hace es en lugar de ponerle un ringtone al teléfono, entonces ahora ponerle algo que vibre, pero con diferentes identificadores. Entonces, de tal forma que pueda decir quién me está llamando con solo ponerle un identificador. Como tiene que ver con el tacto, entonces el teléfono que pueda vibrar. Esa aplicación sí ya lo descargué al teléfono, entonces sí tiene como que varias opciones como para generar diferentes vibraciones. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el sentido del tacto. Para teléfonos celulares, pues está interesante. Para entrenamiento, bueno, el hecho de que se pueda utilizar, por ejemplo, en ingeniería, que yo pueda utilizar un lápiz y pueda ir tocando un objeto y que ese mismo objeto se vaya el mismo movimiento que lo que está tocando se vaya reproduciendo en una computadora, algo lo que se le podría llamar ingeniería inversa. Lo que sería tocar un objeto con un lápiz y luego que lo vaya dibujando en un software de CAD. Entonces, pero que tenga la sensación de que sí lo vas tocando, para que digas, ok, sí lo está tocando, ¿no? Otra de las aplicaciones sería, como podemos ver en esta imagen, para aprender a escribir. Y no solo en ese caso. Por ejemplo, pude ver en algunas aplicaciones para aprender a escribir escritura china, por ejemplo. Es muy complicado hacerlo porque tiene un cierto procedimiento y tiene una secuencia y tiene muchas cosas. Entonces es muy difícil aprender a escribir. Sin embargo, si alguien te está enseñando, alguien que sabe, entonces quizás puedas aprender más fácil. Entonces eso es la otra aplicación. Bueno, ¿cómo se lleva a cabo la interacción entre estos dispositivos y el ser humano? O sea, nosotros que estamos tocando y que tenemos la necesidad de sentir, ¿cómo vamos a utilizar un robot o cómo ese robot está interactuando con nosotros? Analizándolo de un punto de vista muy general, yo diría que el robot lo estamos utilizando como un sensor de fuerza para que nos pueda transmitir lo que está tocando hacia el ser humano. Entonces podemos ver ahí, por ejemplo, en la imagen del sistema maestro, se da en un sistema bilateral, un sistema maestro y un sistema esclavo. Los dos tienen que ser mecanismos. El sistema maestro está interactuando con el ser humano y el sistema esclavo es el mecanismo el que está realizando la acción. En ese caso, desde el punto de vista técnico, lo que se hace es una interacción entre posición, o sea que la misma posición que está generando el sistema maestro es la misma posición que se está generando en el sistema esclavo. De tal forma que si yo muevo la mano, el otro mecanismo se debe mover en la misma posición. Entonces deben coincidir. Y lo otro que hay, la otra interacción es lo de fuerza. Entonces hay una interacción de fuerza entre los dos. De tal forma que si el sistema esclavo toca algo, entonces el sistema maestro o el operador sea capaz de sentir lo que está tocando. Entonces esa interacción se da. Y eso es lo que se hace. Bueno, está muy sencillo, yo creo. Esa interacción nada más. Entre fuerza y posición, bueno, es lo único que se está interactuando. Bueno, la interacción hombre-máquina se lleva a cabo de la siguiente forma. Un ser humano o un operador tiene un intercambio de información de forma bilateral para que el movimiento que realice el operador lo realice el robot esclavo. De tal forma que hay un intercambio de fuerza y de posición. ¿Pero esto cómo se hace? Bueno, se hace por medio de una computadora. Y eso es lo que básicamente tiene que ver con ustedes. O sea, todo lo que tiene que ver con esa interacción se hace por medio de software. O sea, por medio de un programa, lo que va a interactuar es datos. Y esos datos van a tener el significado de posición y de fuerza. Entonces, ustedes pueden programarlo en una computadora y pueden hacer esa interacción entre esos dos robots. Entonces, se puede dar.
se puede dar esa interacción. O sea, ustedes como usuarios van a ejercer una fuerza y el robot esclavo lo va a ejecutar. Si el robot esclavo está tocando algo en el ambiente, el operador va a ser capaz de sentirlo. Otras aplicaciones que tienen que ver con esto es, ahora que se me ocurre, es, por ejemplo, en las máquinas que sirven para construcción, cuando van a tocar algo delicado, una máquina de construcción que tiene que levantar algo muy pesado, tiene que excavar en el terreno, y si nosotros ya identificamos que si tocamos algo más duro, quiere decir que encontramos algo, no sé, una tubería, algo que me vaya a decir que yo me detenga. Entonces, de tal forma que el operador de la máquina sea capaz de sentir ese cambio de ambiente que está sucediendo entre la interacción del operador y de la máquina. Entonces, esa aplicación también es muy importante. ¿Ok? Entonces, lo importante es que el operador sienta ese cambio de ambiente. Bueno, lo que se hace es a partir de comandos y se utiliza sensores de retroalimentación. O sea, un sensor de fuerza, y ese sensor lo que me va a enviar es una señal. Entonces el robot maestro va a ser capaz de transformar esa fuerza en un movimiento, de tal forma que cuando aquel tocó algo, el operador sea capaz de sentirlo. Y entonces ya está mejor la interacción. O sea, ya se puede dar ese intercambio de información. Hay muchas formas de que se dan el control bilateral o el control unilateral. Por ejemplo, en forma unilateral podemos transmitir sonido, y tenemos un micrófono y tenemos una bocina. Entonces esa información se transfiere en forma unilateral. La bocina no puede ser capaz de captar sonido de tal forma que se reproduzca en el micrófono. Entonces por eso es que es unilateral. O en el caso de lo visual también. Entonces tenemos una cámara de video. Eso hablando ya de un robot, que a un robot le podemos agregar una cámara de video y va a servir como los ojos. Entonces esa información se va a mandar hasta el usuario, pero no es bilateral tampoco. O sea, del otro lado no se puede enviar la información hacia la cámara de tal forma que haya una interacción. En el caso de la información bilateral, es si el usuario está moviendo la mano robótica sea capaz de moverse también, y en el momento que toque algo, el operador sea capaz de sentir qué es lo que está tocando. ¿Ok? Entonces, y esa información se puede almacenar y después se puede reproducir. O sea, se puede almacenar y después ejecutar el mismo movimiento, de tal forma que se lleve a cabo la misma interacción de información. Una de las formas es hacerlo en forma en tiempo real. Sería tener el robot, que en ese caso va a ser el actuador, y tener el operador que está moviendo la mano, y la información se lleva a cabo en esa interacción. Todo lo que tiene que ver con eso, lo que maneja toda esa información, es un sistema de control. Entonces el sistema de control lo que hace es hacer esa interacción entre la fuerza y la posición, de tal forma que nosotros podemos enviar una información de fuerza y de posición, y podemos recibir una información de fuerza y de posición. Entonces se da el intercambio de forma bilateral. La otra forma es que agarremos una cantidad de información que ya está almacenada y lo mandemos al actuador, de tal forma que esa información va a ejecutar el mismo movimiento, de tal forma que pueda interactuar también con la información ya almacenada, y puede decir qué es lo que está tocando, como para automatizar algo. Entonces yo puedo almacenar cierta información y puedo hacer el entrenamiento, por así decirlo, de una máquina y que esté tocando. Entonces cuando se da la interacción puede decir, ok, estoy tocando algo, sin que esté el operador presente. O sea, que pueda hacer la detección del objeto sin que el operador esté presente.
Entonces, únicamente por la información que ya esté almacenada. Bueno, resulta un poco complicado cuando nosotros queremos agregarle eso a un robot, porque todos los sentidos que nosotros le estamos agregando a la robótica tienen que ver con sensores. Nosotros le tenemos que agregar un tipo de sensor. Por ejemplo, si le queremos agregar el sentido de visión, le agregamos un sensor que se llama cámara. Si queremos un sensor que escuche, le agregamos un micrófono. En este caso, si queremos un sensor que me sense el tacto, le tenemos que agregar un sensor de tacto. En este caso a eso se le va a llamar un sensor de fuerza. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo que hace es un tipo de mecanismo que al momento de tocar, esto va a comportarse como un resorte. Y en el momento que toque, lo que hace es que se comprima el resorte y pueda decir, ok, sí estoy tocando algo. Suave o duro, sí lo va a poder sentir en función de cuánto se está comprimiendo un resorte o no. Entonces, esa es la forma tradicional en la que se hace. Entonces, pero no sé si recuerdan, les había mencionado que si yo uso ese sensor en la cirugía, cuando está dando la cirugía robótica, entonces ese sensor va a contaminar al paciente. Entonces, lo que se trata de hacer es que no se utilice ese sensor, pero que sí se le pueda agregar ese sentido del tacto. Entonces, ¿cómo hacer eso? Si resulta tan obvio que si queremos agregarle un sentido, le tenemos que agregar un sensor. Entonces, en este caso, la idea es le agreguemos el sentido sin agregarle un sensor, de tal forma que no existe esa contaminación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Bueno, por medio de software, por medio de un motor, por medio de programación, nosotros podemos programar algo que se le llama observador de fuerza. O sea, es como que si nosotros estuviéramos observando algo y podemos decir que sí está sucediendo. En este caso es algo matemático, es algo que se puede programar, pero que se le llama observador y que me puede dar esa función del sensor, de tal forma que yo pueda decir que sí está sucediendo lo que está observando. Entonces, insisto, esto es una parte matemática que se puede programar en una computadora o en un dispositivo programable, cualquier tipo. Ustedes los que manejen una computadora, un teléfono celular o algo que se pueda programar, entonces sí se pueden programar cosas que puedan sentir. Entonces, para el caso del sensor de fuerza. Esto ya es acerca de mi trabajo. El trabajo que realizo en cuanto a interfaces ápticas. Mi trabajo no tiene que ver con algo de cirugía. Si alguien se había anotado ya para ser paciente, pues no tiene que ver con algo de cirugía. Tiene que ver con algo de control bilateral con interfaces ápticas, pero para aplicaciones industriales. Por lo tanto, lo que se hace es manejar robots más grandes, motores más grandes, de tal forma que pueda mover dispositivos y que yo pueda sentir la fuerza. Una aplicación en la que industrial, de la que es muy útil y que no se ha trabajado mucho, es por ejemplo, si un operador tiene que levantar una carga o un objeto muy pesado y no es capaz el operador de levantarlo, con un control bilateral por medio de dos robots, un sistema teleoperado, un sistema maestro-esclavo, el operador puede ser capaz de levantar, de mover el robot, y el esclavo puede ser capaz de mover algo con el peso que tenga, no importa. O sea, por medio de la programación se puede hacer que uno mueva con un dedo prácticamente, o literalmente mover con un dedo lo que quiera mover, y el robot esclavo se va a encargar de aplicar toda la fuerza necesaria de tal forma que pueda levantar la carga y moverlo a la distancia que sea. Siempre y cuando esté en el alcance del otro robot, este operador puede moverlo con un dedo y el otro lo va a mover. Entonces, esa interacción resulta una aplicación muy, muy importante para el campo industrial. Entonces, básicamente en eso
En eso me enfoco mi trabajo. Entonces, la parte de programación, la parte de control que se lleva a cabo con eso, se muestra en este diagrama. Y lo único que muestra es una interacción entre la fuerza y la posición de los dos robots, del maestro y del esclavo, de tal forma que exista un movimiento en forma paralela, adquiriendo la misma posición ambos, y una interacción de fuerzas entre los dos, de tal forma que si yo como operador llego a, o si el robot de esclavo llega a tocar algo, yo como operador debo sentir lo que aquel está tocando. Entonces, pero en aplicaciones industriales, aunque es lo mismo que se puede utilizar para cualquier otra aplicación. Lo que tiene que ver con mi trabajo es que los trabajos que he realizado he mejorado la parte del sentido. En el caso de la velocidad de respuesta, en el momento de que el sistema esclavo pueda tocar algo, lo más rápido posible que se pueda transmitir al maestro y que yo pueda sentirlo, que no pase, no sé, una cantidad de tiempo muy grande, de tal forma que, porque si no, no serviría de nada, porque si estuviera siendo operado un paciente y logró tocar y ya lo sintió hasta un segundo después, entonces como que ya pasó el bisturí por todo el cuerpo, entonces no sería, eso no sería bueno. Pero vean más o menos ahí el tiempo en el que se está dando. La línea azul y la línea amarilla, la altura también. La altura me está indicando qué tanto está detectando, y el desfase que hay entre la línea azul y la línea amarilla es lo que se está ejecutando en tiempo. Entonces está en segundos ahí el eje, entonces puedo ver en qué tanto de tiempo se está ejecutando. Eso lo que estoy midiendo ahí es un golpe que se le dio al sistema esclavo, y yo como sistema maestro lo pude sentir. Entonces medir la velocidad en la que se dio. Entonces se mejoró en un buen porcentaje la parte de la velocidad y la amplitud también. En el caso del motor, de la fuerza, entonces se mejoró esa dimensión entre la diferencia de los picos. Entonces eso quiere decir que el trabajo que estaba realizando resultó que está detectando mejor la fuerza que se está ejecutando en el sistema esclavo. Por lo tanto, eso quiere decir que puedo sentir mejor lo que está tocando. Y este resultado tiene que ver con la posición entre el sistema maestro y el sistema esclavo. El eje vertical está en micrómetros, y la diferencia, lo que estoy comparando es el sistema tradicional o convencional con el propuesto. Entonces se puede ver ahí que el convencional llega a casi los 15 micrómetros de diferencia entre posiciones, y el sistema propuesto anda menos de 5 micrómetros. Entonces la diferencia es que no se están adelantando mucha distancia, no hay mucha diferencia de posición entre ambos. Por lo tanto, si aquel está tocando al paciente, entonces quiere decir que sí, también es la misma posición que estoy experimentando como operador. Bueno, aquí hay unas cosas que tienen que ver con el trabajo. Los robots no los vamos a ver humanoides, pero sí vamos a ver algo que tiene que ver con el sentido del tacto. Entonces, permítanme mostrarle esto. Por ejemplo, aquí. Este es un sistema maestro esclavo. El sistema esclavo está tocando una pelota de plástico, y el operador está moviendo el sistema maestro. Entonces, eso quiere decir que si yo como operador estoy moviendo el sistema maestro, entonces soy capaz de sentir que está tocando la pelota. Okay. O sea que ahí ya hay una transferencia de información entre posición y fuerza.
Entonces el sistema maestro es capaz de sentir que está tocando la pelota. En el video pues no se puede sentir, pero resulta muy emocionante ya cuando se está realizando. Cuando uno está realizando los experimentos y empieza a ejecutar y empieza a sentir que sí está tocando la pelota, entonces resulta muy emocionante y resulta interesante seguir haciendo las pruebas, ¿no? O sea, de estar probando, interactuando ya con el robot, ¿ok? Entonces sí tiene mucha... insisto, es muy emocionante realizarlo. Ahí estoy tocando una pelota y lo que hace es cambiar y ahora está tocando un pedazo de metal de tal forma que pueda cambiar entre ambientes y sentir algo suave o sentir algo duro, y también esa interacción se puede dar. Estos trabajos fueron realizados en la universidad donde estaba estudiando el doctorado. Por ejemplo, este es otro sistema en el cual el operador está manipulando el robot, y en el otro caso el esclavo está tocando una pelota. Entonces puede determinar que sí lo está tocando. Las gráficas de abajo me están mostrando las señales de fuerza y las señales de posición que se están interactuando entre los dos robots. Por lo tanto, eso quiere decir que sí se está dando el intercambio de información. Entonces puedo ver ahí que el sistema está funcionando. Entonces sí es capaz de sentir, de transmitir, de agregarle el sentido del tacto a esos robots. Entonces, por ejemplo, para el caso de... se puede dar también el caso multilateral, de tal forma que yo pueda poner muchos robots en paralelo o muchos robots alineados, y cualquiera que yo mueva, con uno que esté interactuando con el ambiente suave o duro o el tipo de ambiente que esté interactuando, el operador con cualquier robot que esté moviendo pueda sentir. O sea que la función de maestro-esclavo se puede intercambiar en el momento que uno quiera. O sea que aquel puede ser esclavo, después y después cualquiera de los robots, en el caso multilateral. En el caso bilateral pues existen nada más dos, pero en el caso multilateral pueden ser muchos, los que sean. En este caso podemos ver ahí que son 5 robots, entonces con todos los puede sentir. Para este caso lo que se muestra es primero guardar el movimiento y después reproducirlo. Lo que les decía, que se puede guardar el movimiento, almacenarlo como información, y después del sistema esclavo moverse y poder detectar que sí está tocando con el ambiente, tanto para ambientes suaves como para ambientes duros. En ese caso es la parte del pedazo de metal que está tocando. Entonces ahí primero es una esponja y lo que hace es grabar el movimiento primero y la interacción, y después sería ejecutar solo el movimiento de tal forma que pueda detectar que sí está tocando un objeto, suave o duro. Entonces se puede dar esa interacción. Y ahí, bueno, lo está reproduciendo. Y por último, este otro sistema donde podemos ver que está tocando una esponja, y en esa esponja ya después reproduce otra vez el movimiento. Lo vuelve a grabar. Estas pruebas están realizadas con el fin de ser aplicadas ya a la parte de cirugía. O sea, esto porque ya los mecanismos tienen que ver ya con el movimiento de la mano.
Entonces los trabajos que se estaban realizando es primero transmitir